Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Desenmascarando 3 alimentos agresores. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, en episodios anteriores había explicado que a raíz del libro Diabetes sin Problemas, había estado investigando más profundamente el tema del metabolismo. La diabetes es un problema metabólico y como tal, pues tuve que profundizar en el tema para poder producir este libro que se utiliza para utilizar el poder del metabolismo para controlar la diabetes, ¿no? Una cosa que se sabe es que para uno controlar la diabetes hay que hacer lo mismo que para controlar la obesidad, porque tanto la diabetes como la obesidad dependen de que suba mucho la glucosa. Usted no puede engordar y tampoco puede descontrolar la diabetes si no sube la glucosa. Todo el problema de descontrol en la diabetes y todo el problema de obesidad es causada por glucosa alta. Así que la clave de la dieta 3x1 y del sistema que nosotros utilizamos en el libro El Poder del Metabolismo y también en este libro es la dieta 3x1, es para reducir los carbohidratos refinados, que son los que llamamos alimentos tipo E, que son alimentos que engordan, o en el libro de la diabetes le llamamos alimentos tipo E porque son alimentos enemigos del control de la diabetes. Pero ¿qué pasa? Dentro de todo eso, pues uno pensaría, ¿verdad?, que solamente con uno reducir los carbohidratos, pues uno lo tiene resuelto, pero no es así, porque existe el tema de los alimentos agresores. Ya en el libro El Poder del Metabolismo se hablaba de los alimentos que son intolerancias al cuerpo. Una intolerancia es un alimento que su cuerpo no tolera bien. Como no lo tolera bien, el cuerpo responde a ese alimento, cuando usted lo ingiere, responde a él como si fuera un alimento agresor. Y cuando ese alimento lo agrede, el cuerpo reacciona con una respuesta de estrés. Siempre que el cuerpo tiene estrés, engorda, porque el estrés engorda. Lo habrá visto usted en el libro El Poder del Metabolismo. El estrés engorda. ¿Por qué engorda el estrés? Porque cuando usted tiene estrés, el sistema nervioso envía unos impulsos a las adrenales. Las adrenales producen unas hormonas que son hormonas de estrés que se llaman adrenalina y cortisol. Eso obliga al hígado, que está aquí a este lado, a tirar para afuera un montón de glucosa y esa glucosa le engorda, porque entonces va a obligar al páncreas, que está aquí, a producir mucha insulina. Cuando usted mezcla glucosa con insulina, usted va a engordar. En el caso del diabético, un diabético puede no haber comido por muchas horas y si pasa un buen susto, un buen mal rato, le va a subir el azúcar. Y le va a subir el azúcar porque el cuerpo responde al estrés tirando para afuera la glucosa. Y es la forma que el cuerpo tiene de preparar al cuerpo para pelear o correr. Es un mecanismo de defensa normal y automático. Ahora, ¿qué 3 alimentos quiero hablarles? Pues dentro de la investigación que he estado haciendo para el tema de uno poder adelgazar o para el tema inclusive de uno controlar la diabetes o para el tema inclusive de evitar la diabetes, pues hay muchos alimentos que pueden ser agresores, porque esto de alimentos agresores es individual a cada persona. Pero hay 3 alimentos principales que estoy viendo en las pruebas que hemos estado haciendo con distintas personas que son alimentos que tienden a ser muy agresores, pero varía de persona a persona. Voy a ir a la pizarra un momentito para explicárselo. Y esos alimentos usted los va a descubrir con un glucómetro. Esto que es un medidor de glucosa, usted lo consigue en eBay, en Amazon, en la farmacia, donde usted quiera. Esto se vende, cómprese el más barato, no importa, con las tirillas. Esto es un pinchacito que usted se da por el lado, esto prácticamente no duele. Se saca una gotita de sangre y usted se mide la glucosa antes de comer. Luego come lo que vaya a comer, digamos dieta 3x1, y luego a las 2 horas usted se lo mide otra vez. Se llama una medida postprandial. Usted no tiene que ser diabético para hacer esta prueba, ni tiene que ser diabético para comprar un glucómetro. Esto es una forma de usted averiguar si algún alimento es agresor a su cuerpo. Si el alimento es agresor, a las 2 horas después de usted haber comido, que es lo que llaman postprandial, y se llama postprandial porque post quiere decir después, y pandrial viene de pandrio, que del latín quiere decir comida, que es después de la comida. 2 horas después de la comida, por ejemplo, si usted almorzó o digamos comió a las 2 de la tarde, pues ya a las 4 de la tarde usted se la mide de nuevo. Yo lo que hago es que me mido mi glucosa antes de comer, pongo el despertador que tengo en mi celular a las 2 horas. A las 2 horas cuando me suena, vuelvo y me la mido otra vez. De esa forma he ido averiguando cuáles son mis alimentos agresores. En el caso mío, ya mismo le voy a contar cuáles son. Pero voy a la pizarra para compartir con usted cuáles han sido los 3 principales alimentos agresores que hemos encontrado hasta ahora. Nada, para advertirle, porque si usted encuentra que son agresores para usted también, usted podría adelgazar muchísimo o podría controlar su diabetes solamente con removerlos.
Voy a la pizarra. Estos 3 alimentos agresores, yo les llamo el TAM. El TAM. T-A-M. Este primero, la T, es la T de trigo. El trigo es principalmente porque todo el trigo contiene gluten. Todo el trigo contiene gluten. Quiero que ustedes sepan que el trigo ha venido hibridizándose, que quiere decir que se ha ido cambiando genéticamente el trigo. O sea, el trigo ese bíblico que había en la Biblia no es el trigo que nosotros comemos hoy en día. De hecho, el trigo antiguo era un trigo bien alto, más alto que una persona. Ahora es bien bajito, es un trigo enano y bien gordito. Es un trigo que genéticamente se ha ido cambiando de forma de que produzca lo más posible por hectárea, ¿no? Ese trigo, mucha gente reacciona a él. Yo, Frank Suárez, tengo un cuerpo que reacciona negativamente al trigo. El azúcar se me trepa por las nubes, como si fuera un diabético. Así que yo evito el trigo. El otro, y esto da pena decirlo porque a los puertorriqueños y a los costarricenses y a los panameños y a los venezolanos y a muchos otros nos da dolor, es el tema del arroz. Por ejemplo, en el libro de la diabetes van a ver que en este libro estuve hablando de que hay estudios clínicos que han demostrado que hasta el 13% de la población tiene intolerancia al arroz. Fíjense que alguna gente pensaba que el arroz era tan hipoalergénico, que quiere decir que no causa alergia, que se usaba hasta para la gente que tenía alergia. Pues no es así. Ya hay estudios que demuestran que hasta el 13% de la población tiene intolerancia al arroz. Yo personalmente, Frank Suárez, si como arroz, y eso es lo que me tenía gordo a mí cuando yo era gordo, si como arroz, me da sueño, me da cansancio, la mente me divaga, así que yo lo evito. Y era lo que más yo adoraba, el arroz. He cambiado por comer otras cosas como quinoa, como mis habichuelas o mis frijoles con quinoa, pero no me los como con arroz porque el arroz a mí me hace mal. Mi cuerpo no lo tolera bien, me trepa el azúcar como si fuera un diabético. Y el otro, y me da dolor con los amigos mexicanos y con los amigos colombianos y venezolanos, que pues con su arepa no quieren cuenta, es el maíz. De hecho, de estos 3 que están aquí, quiero que sepan que el que más violento hemos visto subidas de glucosa, que a veces descontrolan el azúcar hasta por 2 días, es el maíz. Y esta violencia que tiene, por ejemplo, el azúcar normal de una persona debe estar fluctuando entre 70 y en el punto más alto, 130 miligramos por decilitro, ¿verdad? Cuando el azúcar va por arriba de 130 se llama diabetes. Si a las 2 horas después de usted haber comido ese azúcar está por arriba de 130, pues usted tiene diabetes, me sigue. Usted, definitivamente. Ahora, ¿qué pasa? Hay personas que no tienen diabetes y cuando están comiendo algo de esto, se la trepa. De hecho, ya cuando se pasa por arriba de 100, usted tiene que empezar a sospechar. Porque lo normal es que usted sube 70, 110, 120, 125, empieza a bajar y a las 2 horas después de haber comido usted se lo mide y está por debajo de 100, que vuelve a 90, 80, 70. Eso es lo normal. Cuando usted ve un alimento que ya tocó los 100, empieza a estar pendiente de él. Pero si toca los 130, definitivamente que usted tiene un alimento agresor. Es un agresor a su cuerpo. Entonces, esto es individual a la persona. Quiero que lo sepan. El maíz, posiblemente lo que está pasando con el maíz es que es transgénico. Todo el maíz que se está consumiendo hoy en día en México y que se está consumiendo en casi todos los países es transgénico. Ya los amigos de Monsanto llegaron, mercadearon eso, porque es un maíz que se puede crecer muchísimo más por hectárea, deja mucho más dinero, mucha más plata. Así que si usted quiere probar bajar rápido de peso, investíguese y use un glucómetro para usted investigar cómo se comporta su glucosa, chequeando el trigo, el arroz y el maíz. La mejor forma es quitarse de los 3 y después irlo introduciendo uno a uno y se mide con un glucómetro. Y esto se los comento, ¿por qué? Porque la verdad siempre triunfa.